Bienvenidos a todos a este encuentro virtual sobre el acceso abierto a resultados de investigación en Uruguay, que a su vez es parte de la Semana Internacional del Acceso Abierto 2021, y donde vamos a hablar de las oportunidades y desafíos del acceso abierto en el país y en la región. Brevemente, antes de presentar a nuestros panelistas, como saben, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ANI, creó en 2009 el portal Timbó, con el objetivo de democratizar el acceso al conocimiento científico y tecnológico publicado en las principales editoriales científicas del mundo. Esto es con acceso por suscripción. En el año 2018 comenzamos a trabajar en una estrategia de acceso abierto a la producción científica y tecnológica nacional a través de repositorios institucionales y en coordinación con las instituciones científicas y de investigación nacionales y regionales. En el 2019 lanzamos SILO, que es el Sistema Nacional de Repositorios de Acceso Abierto en Ciencia y Tecnología. SILO es a su vez el nodo nacional de la referencia, la Red Latinoamericana de Repositorios de Acceso Abierto, y hoy SILO se alimenta de la producción abierta de instituciones como la Universidad de la República, la Universidad ORT, la Universidad Católica del Uruguay, el Consejo de Formación en Educación, el LATU, el Instituto Universitario ACJ, y otros. Bueno, dicho esta breve introducción, nos acompañan hoy y les damos la bienvenida a tres ilustres panelistas y una ilustre moderadora. En orden alfabético, Alberto Majó, bienvenido, ingeniero agrónomo, diplomado en Economía y especialista en gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación, y asesor en Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y Cultura. Fue asesor además del secretario general del Programa Iberoamericano y Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, el CITED, y director de la Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Daniel Preto, licenciado, magíster y doctor en Ciencias Biológicas, investigador postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, investigador grado 3 del PDCIVA y Sistema Nacional de Investigadores. Se acompaña también Mabel Serovian, licenciada en Bibliotecología, diplomada en Gestión de Bibliotecas Académicas y magíster en Dirección Estratégica en Tecnologías de la Información. Mabel es directora del Departamento de Sistemas Documentales del Servicio Central de Informática de la Universidad de la República, y además es la coordinadora del repositorio institucional Colibrí de la UDELAR, de la Universidad de la República. Finalmente, bienvenida a Bianca Amaro, que es licenciada en Bibliotecología, Derecho y Letras, y doctora en Lingüística Aplicada. Es presidente de la referencia y miembro del Comité Ejecutivo del COAR, la Confederación de Repositorios de Acceso Abierto. Bianca coordina además el Centro Brasileño Latindex, el Programa Brasileño de Ciencia Abierta y el Instituto Brasileño en Ciencia y Tecnología. Coordina también diversos sistemas de acceso abierto a publicaciones, tesis y datos de investigación en el proyecto para la creación del Ecosistema Brasileño de Investigación Científica, BR-CRIS. O sea, estamos en muy buenas manos. Bienvenidos, y sin más, le paso la palabra a los moderadores. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Es una alegría y yo creo que una excelente oportunidad de que hablemos un poco de las cuestiones relacionadas al acceso abierto. O sea, la idea que aquí es promover el diálogo y es el intercambio de ideas sobre cómo van las cosas, cómo las cosas podrían ser, y también poner algunos puntos en relieve de todo lo que se está haciendo también en Uruguay. Entonces, ya con toda la presentación, yo tengo mucho, me siento muy honrada de moderar esta mesa con tan ilustres, de hecho, participantes, y les explicaré cuál será nuestra dinámica. La idea es que tenemos 3 o 4 preguntas. Yo voy a poner las preguntas sobre la mesa para todos, y cada uno tendrá 5 minutos para su intervención. ¿De acuerdo?
Y después seguiremos a las demás. Y yo lo que quisiera incentivar a la gente que nos está asistiendo es que ponga sus preguntas en el chat, porque al final tendremos como que más o menos 20 minutos solamente para las preguntas de la audiencia. Entonces, aprovechen la oportunidad, todo aquello que siempre han tenido ganas de saber, aprovechen la oportunidad de esta discusión. Bueno, si todos están de acuerdo, y voy a hacer el siguiente orden. Por supuesto, llamaré primero a Mabel, por una cuestión de mujer, y después, si le parece bien, llamaré a usted, Alberto, y después a Daniel. ¿De acuerdo? Algunas preguntas, puede que ni todos tengan mucha familiaridad y pueden pasar de contestar a estas preguntas, pero lo más importante es que vayamos estableciendo el diálogo de todo esto de que vamos a hablar aquí. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a nuestra primera pregunta, que es una pregunta base. El movimiento de acceso abierto propone dos vías principales para que las publicaciones científicas estén disponibles en forma gratuita e irrestricta: las revistas de acceso abierto y los repositorios institucionales o temáticos. Antes de hacer la pregunta, yo creo que sería interesante explicar qué es el movimiento de acceso abierto. Bueno, los investigadores del norte del planeta empezaron a ver que con las tecnologías de información y comunicación y la Internet era posible hacer el intercambio de información científica de una manera mucho más rápida. Entonces, y que una de las barreras más importantes en todo este proceso era el coste de las suscripciones de las revistas científicas. Y todos nosotros que estamos en el medio de la ciencia sabemos que todas las investigaciones empiezan siempre con buscando aquello que otros investigadores ya han realizado, o sea, una revisión de la literatura. Y entonces la ciencia vive de la comunicación de la ciencia. Y los investigadores del norte, enfadados porque mismo ellos no tenían recursos para pagar las suscripciones de las revistas, crearon este movimiento que funciona por dos rutas, dos vías principales. Una conocida como la ruta dorada, que sería incentivar a los investigadores a pasar a publicar en revistas de acceso abierto, porque así el conocimiento circularía mucho más fácilmente. Y la segunda vía sería la creación y el depósito por el mismo investigador de su producción científica en estos repositorios institucionales o temáticos. Bueno, dicho esto, puesto este contexto, ¿qué fortalezas y debilidades le ven a cada una de estas vías? O sea, la promoción de los investigadores que pasen a publicar en revistas de acceso abierto y también a las instituciones en crear sus repositorios institucionales y hacer con que los investigadores pasen a depositar su producción ahí en los repositorios. Mabel, querida, incluso yo sé que eres la gestora de un repositorio muy importante, entonces tú seguro tendrás muy buenas ideas en relación a este tema. Está contigo la palabra. Bueno, buenas tardes. Un placer estar acá y compartir con todos ustedes. Sí, si bien mi trabajo está centrado en la ruta verde, en la vía verde, en la gestión del repositorio de la Universidad de la República, Colibrí, porque es conocimiento libre, repositorio institucional, que es a lo que se apuesta. También me gustaría comenzar diciendo que el acceso abierto, no solo en nuestro país, sino en la región, es una gran tradición.
¿no? Es una gran fortaleza que tiene nuestra región del impulso que se le ha dado al acceso abierto desde antes que existían estas declaraciones de acceso abierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque América Latina colabora. Yo creo que es una palabra clave la colaboración en todo lo que tiene que ver con acceso abierto, conciencia abierta. El difundir, el comunicar, es colaborar, ¿no? Es ofrecerle al otro lo que yo he investigado, he trabajado y lo pongo a disposición. La Vía Dorada, en nuestra región y en nuestro país, las revistas de acceso abierto en general son mantenidas y crecen y se crean a partir de las universidades o de las sociedades científicas, pero son dentro de las universidades. Y esto ha traído, yo no sé si decirle debilidades, pero sí ha tenido, que por suerte esta situación se está revirtiendo, pero enfrentan algunos problemas, como son las lógicas de la administración de la institución a la que pertenecen, la falta de presupuestos y recursos, el cambio de personal, o sea, que últimamente se está apostando a la profesionalización de los equipos editoriales, a la utilización de parámetros de calidad, y en nuestro país eso lo podemos ver con revistas editadas por la Universidad de la República y por las otras universidades privadas, que tienen una calidad, una visibilidad importantísima. Pero este punto de reforzar los equipos editoriales es muy importante, darle recursos a esos equipos editoriales. Muchas veces, yo este año, y es como una anécdota, realicé un curso de edición de revistas, porque no tenía mucha experiencia, y estamos trabajando en la universidad en la creación de un portal de revistas académicas, y participaron de distintos lugares, de Argentina, de Chile, de otros países, y llamaba la atención que decía, el grupo que edita esta revista somos 2 o somos 3, y salen revistas importantes y se crean revistas importantes. Entonces, fortalecer estos equipos editoriales, profesionalizarlos y darles los recursos que se merecen estas revistas que salen con un gran esfuerzo por parte de las universidades, que dedican recursos para plasmar esta producción en estas revistas de acceso abierto. Eso es un punto que quería señalizar. Bueno, y después en el movimiento de acceso abierto se ha aparecido, ¿no? Porque el acceso abierto es libre y gratuito, pero alguien paga siempre, alguien tiene que pagar. Y se ha visto, han visto las editoriales la oportunidad de incursionar en el acceso abierto cobrando por dejarlo en abierto. Esto también es una debilidad y es algo que puede perjudicar al acceso abierto, ¿no? Si hay que pagar, porque también crea inequidades de quién puede pagar, en qué revista puede publicar. Más o menos eso en lo que refiere a acceso abierto Vía Dorada. En cuanto a los repositorios, a la Ruta Verde, bueno, ahí yo sí tengo la experiencia. Los repositorios, obviamente, como todas las características del acceso abierto, tiene muchos beneficios de visibilidad, de acortar los tiempos de publicación, de visibilidad del autor, visibilidad de la institución a la que pertenecen. Los repositorios son acumulativos, utilizan metadatos, estándares, se rigen por recomendaciones internacionales y pueden ser interoperables, como hoy en nuestro repositorio, que forma parte de Silo, y a través de Silo de la referencia, que lo vemos como un hito importantísimo en este avance del acceso abierto. Además, los repositorios, a diferencia de la Ruta Dorada, albergan una tipología de recursos muy variada,
muy variada, porque no son solo artículos, sino que tenemos las tesis de grado, las tesis de posgrado, de maestría y doctorado, una serie después de libros, reportes, documentos de trabajo importantes que están a disposición. Entonces eso también favorece la difusión de lo que hace nuestra universidad, Por supuesto que todavía no tenemos la imagen real de lo que produce la universidad, pero nuestro repositorio viene creciendo en forma constante y sostenida, y bueno, para nosotros seguir trabajando en esto es importantísimo, y más ahora que como debilidad quizás no teníamos algo que obligara, no había una reglamentación que obligara al depósito en el repositorio. Hoy la Universidad de la República ha reformulado el estatuto del personal docente y se agregó un artículo en donde los docentes están obligados a depositar en el repositorio aquellos investigaciones, resultados de investigación que surgen en relación a la universidad y que han sido financiados por la universidad. También nos apoya mucho el reglamento de acceso abierto de ANI, que ha favorecido el depósito, ya que tiene cierta obligación de depositar en algún repositorio lo que la agencia financia esas investigaciones. Entonces todo esto ha sido un impulso importante y se refleja desde que todo ha salido. Bueno, creo que Fantástico, Mabel. Fantástico. Muy interesante, has puesto ahí algunas cuestiones en relieve que de hecho son muy importantes. Yo quisiera también decir que el movimiento de acceso abierto y todo este trabajo que se hace en los países es fundamental para nuestras ciencias de todos los países de la región. ¿Por qué? Porque ha sido una manera de volvernos visibles. Y hoy en día en la ciencia, si no eres visible, no existes. Entonces, ¿qué es que estaba pasando? Invertíamos recursos para el desarrollo científico en nuestros países, pero después la ciencia global no se enteraba. Y llegaba incluso a decir que el sur del planeta no producía ciencia y sí solamente consumía ciencia. Y ha sido una gran, sigue siendo una gran oportunidad de que podamos enseñar al mundo que hacemos sí ciencia y ciencia de muy buena calidad. Este es un hecho que es muy importante siempre tener en mente. Bueno, pero voy a pasar ahora para Alberto. Alberto, ¿le gustaría hacer alguna aportación o es demasiado técnico para ti? A ver, es un poco técnico para mí, pero vamos, denme 2 minutos primero para contarles un par de cosas que me parece interesante, ya que hay tanta gente y la verdad que agradezco esta oportunidad para poder comentar un poco en qué está el ministerio y qué pretendemos hacia adelante. Lo primero comentarles es que a mí en junio de 2018 tuve la oportunidad de sumergirme un poco en este tema, porque tenía de coordinador científico un investigador español en el programa CITED que me convenció de organizar un evento iberoamericano en Argentina sobre este tema. Y él lo que me decía es lo que sucede es que pagamos por publicar, pagamos por leer y además damos nuestro tiempo para evaluar las publicaciones, ¿no? Para simplificar. Porque veo que hay alguna pregunta por ahí que está relacionada con eso, y justamente el movimiento de acceso abierto tiene que ver un poco con eso. Y ese evento fue muy importante porque la combinación de países de América Latina, algunos con alguna experiencia ya avanzada en el tema, Argentina, Brasil, Chile, etcétera, Colombia, México, y por otro lado España y Portugal, con una cabeza de cómo estaba avanzando la discusión en Europa, permitió hacer un documento que a mi criterio y para nosotros que no somos conocedores en profundidad del tema, nos fue muy didáctico. Yo lo utilicé, se lo pasé a Juan y lo utilicé como base para las discusiones que tuvimos con UNESCO, que es el segundo tema que quería contar.
Pero el documento habla del concepto, habla de la normativa, habla de la importancia de la educación en los diferentes actores, habla de la evaluación, habla de las infraestructuras, del negocio, del problema de los datos, y tiene ahí una serie de conclusiones. Entonces, este documento me parece que vale la pena para quienes estamos un poco más alejados del asunto, fue un insumo importante. El segundo elemento que quería contar es que el ministro, a fin del año pasado, me encomendó que hiciera, en acuerdo con CONICYT y con la Academia de Ciencias, UNESCO el año pasado hizo un debate regional para la declaración que se va a votar ahora a fin de año, ahora en noviembre, en la Asamblea General, y me encomendó que hiciera en acuerdo con CONICYT y con la Academia de Ciencias un documento, donde Uruguay elaboró un documento que el ministro envió a París en diciembre de 2020, que también está disponible para quien lo quiera conocer, porque también sintetiza aspectos importantes para Uruguay y también algo de lo que ya se contó, que es un raconto de lo que ha avanzado Uruguay en estos temas, ha realizado Uruguay en estos temas. Así que esto lo quería comentar. El ministro justo está viajando ahora a la Asamblea General de UNESCO y se va a votar una declaración. Yo sé que esto es objeto de la cuarta, pero me parecía que como introducción era importante que se supiera que el Ministerio de alguna manera está acompañando el proceso, va a ser parte de la declaración, fue activo en comentar, y obviamente después veremos cómo acompañamos, qué proponemos y cómo seguimos con la declaración de UNESCO. Respecto de las preguntas concretas, y para hacerlo muy breve, creo que las fortalezas están muy claro, que es el permitir el acceso gratuito de la información y los resultados de la investigación científica. Y respecto del tema de la ruta de oro, bueno, parece que lo de la pandemia nos enseñó un poco bastante, ¿no? De la importancia de tener cantidad, calidad y oportunidad de información disponible para todo el mundo para poder, a su vez, impactar de manera eficiente y eficaz, no solo en manejar la información, sino también en aplicarla. Respecto de las debilidades, lo que yo he leído es que hay una preocupación sobre el tema de la calidad de algunas de estas revistas, e incluso la aparición de revistas oportunistas donde la calidad de las publicaciones no son lo deseable. Entonces, ese es un tema que yo sé que preocupa, y es una cuestión que es importante que nosotros como demos vayamos mejorando la información, mejorando la difusión y de alguna manera fijando algunos criterios, pautas y normas que nos permitan tener mayor claridad sobre ese aspecto. Y sobre el tema de los repositorios, me parece que un tema que tal vez será parte del debate para más adelante a considerar es el tema de los sistemas de evaluación de los investigadores y de la actividad de investigación, tanto a nivel de investigadores como de programas como de instituciones. Entonces me parece que ahí hay todo un tema, hay una complejidad y hay aspectos a abordar que también sería interesante tomar en consideración. Muchas gracias, Alberto. De hecho, has tratado de puntos que son igualmente muy interesantes, como por ejemplo la recomendación de UNESCO. Yo tuve el privilegio de participar de la redacción final de las recomendaciones y puedo decir que ha sido lindo, ha sido algo lindo, porque 150 países del globo juntos ponerse de acuerdo en un solo texto. Esto parece casi un milagre, pero esto es que es el consenso respecto no solamente al acceso abierto, pero a la ciencia abierta, ya está aceptado por todos los lados. Entonces, por eso la importancia de los esfuerzos que nuestros países hacen en esas infraestructuras.
Y la verdad es que sí, lo de los repositorios y las dificultades, eso seguiremos un poquito más adelante. Bueno, ahora paso la palabra a ti, Daniel. ¿Qué te parece estas preguntas? Me parecen interesantísimas. Yo, primero que nada, quiero decir que hoy estoy en representación de la Asociación de Investigadoras e Investigadores del Uruguay, que es una asociación nueva y que dentro de su fuero íntimo está dando un montón de estas discusiones importantes. Y pienso que acá Mabel mencionó implícitamente una cosa que de la que normalmente no se habla, que es la vía diamante o platino. Ella hablaba de las revistas de la universidad, de las revistas académicas, y creo que separarlo en dos vías, estas que hablábamos, la verde, la de los repositorios, y la vía dorada, sin mencionar la vía diamante, es un error, porque a mi modo de ver, es la forma más sostenible a largo plazo que tenemos para proyectarnos en temas de publicación. Cuando Bianca presentaba el asunto, hablaba de lectura y el acceso a la lectura de los datos. Alberto también lo mencionó y Flavio lateralmente, pero creo que debemos separar estas dos cosas, la lectura de la capacidad de publicar, porque en este punto es crucial. Es decir, por un lado tenemos la vía verde, cuya fortaleza ya hemos mencionado, y creo que otra fortaleza que no se ha mencionado es que no necesariamente requiere mayor inversión, porque ya hay repositorios, hay unos cuantos, hay debilidades que creo que no se han mencionado, por ejemplo, que muchas veces el formato de los artículos es poco amigable porque quedan en formato manuscrito. A veces pasa porque a veces las políticas de autoarchivo de las revistas solo permiten depositar versiones o previas a la revisión por pares o previas a la versión del editor. Y otro de los problemas que tampoco se ha mencionado es que los artículos pueden quedar indizados en lugares donde probablemente no nos interesa, porque nuestro público, y en particular ahora hablo desde el lado de las ciencias biológicas, se basa en determinados índices en los cuales por ahí no incluyen muchas de la producción latinoamericana, como puede ser por ejemplo PubMed. Por otro lado tenemos la vía dorada, esta en la que se paga un cargo de procesamiento de artículo y el artículo queda inmediatamente disponible para los lectores. Eso es, como fortaleza, yo diría, en oposición a lo que acabo de mencionar para la vía verde, es que los artículos están en formato editorial, en formato final, es mucho más amigable de leer. Generalmente están listados en índices convencionales que facilitan su encuentro por el público que nos interesa. Y ahora hago hincapié en esto porque para las humanidades y las ciencias sociales, índices como Latindex son fantásticos, pero para las ciencias biológicas es insuficiente si queremos mantenernos en esta suerte de competencia internacional, que luego, por supuesto, le garantice inserción laboral a nuestros egresados. Y luego, en las debilidades está, por supuesto, el pago de un cargo. Esa vía dorada ha generado un cambio en el modelo de negocios de las editoriales, pero no hay que perder de vista que es un modelo de negocio, cuyo objetivo no es la ciencia, sino tiene fines de lucro. Y además, estos cargos tienen precios elevados y crecientes, y potencialmente podemos quedar fuera. Entonces, por eso digo que a largo plazo me parece que la vía diamante o platino es en la que no hay que pagar una tasa de publicación, una tasa de procesamiento de artículo, y tampoco hay que pagar para leer, es la única sostenible. Por supuesto tiene costos, y esos costos también son cubiertos. Pero en todo caso, el dinero que inviertan los países, las instituciones, no termina en manos de empresas cuyo fin no es el conocimiento, sino el lucro. Creo que podemos cerrarlo por ahí. Gracias, Daniel. Mira, veo
que tú has sido una víctima más de las grandes editoriales comerciales. ¿Por qué? Porque ellas, quien trabaja con la cuestión del movimiento de acceso abierto desde su principio, sabe, acompaña todo el manejo que hacen de la cuestión. La verdad es que la ruta o la vía o la estrategia es la dorada y sigue siendo la dorada. Ahora, el acceso es que sí, que hoy hablamos de acceso diamante, porque ellos nos robaron el término, es verdad, ellos nos robaron el término y empezaron a utilizar acceso abierto gold. Pero esto ha sido una apropiación, diría yo, indébita del término. Pero como estrategia sigue siendo la dorada, que es el oro puro, que es publicar en revistas de acceso abierto. Y has puesto ahí una cuestión para mí, tenemos que invertir en nuestras revistas y en todas las revistas de acceso abierto. La cuestión calidad es algo que podemos tratar internamente, eso no tengo la más mínima duda, y buscar las mejores prácticas por ahí. La cuestión es que en general las revistas están o en universidades o en asociaciones científicas, y la verdad es que los equipos que trabajan ahí en general son los mismos investigadores del departamento, que son los editores de las revistas, que tienen la ayuda de no sé quién. ¿Qué es que significa eso? Que no tienen un apoyo para la profesionalización de la revista. O sea, ahí yo hablo de un punto muy interesante también, que es la cuestión de mantenimiento de nuestras lenguas. Sabemos que la lengua de la ciencia es el inglés, pero ¿esto significa que tenemos que escribir en inglés? No, yo soy favorable a que escribamos en vuestro caso, en español, y que la revista tenga el soporte necesario para hacer ediciones bilingües. Así estamos promocionando nuestra lengua. Y de ahí hay un montón de otras discusiones, como podéis ver, que yo podría estar aquí 3 horas hablando, pero la idea es pasar las preguntas para vosotros 3. Entonces vamos para la segunda pregunta. ¿Cuáles piensan que son los principales incentivos y obstáculos para que los investigadores uruguayos depositen sus publicaciones en repositorios de acceso abierto? Bueno, querida Mabel, Bueno. ¿tienes la palabra? Bueno, desde la experiencia del repositorio institucional de la UDELAR, a nosotros desde un comienzo nos costó muchos años que se comenzara a poblar el repositorio con artículos. Con esos artículos que fueron publicados en revistas internacionales y que permiten, que quizás no son tan bonitos en la presentación, pero es lo que permite la editorial. La editorial, algunas nos permiten un postprint, otras nos permiten la versión del editor y otras permiten un preprint. Obviamente que la versión del editor es la que queda, tiene una presentación más agradable, pero es la política editorial que hay que respetar, porque cuando el investigador, con todo su derecho de publicar en el conjunto de revistas que son importantes para su desarrollo como investigador, para su reconocimiento internacional, en general firma unos contratos y ahí se ceden muchas veces los derechos y después en el repositorio es imposible poner, en algunos casos, una copia, una versión de esa publicación. Tenemos hoy un avance en cuanto a el depósito, que se permita el depósito en los repositorios.
pero todavía existe un porcentaje de editoriales que no lo están permitiendo. O también se nos dificulta porque está en abierto si se pagó. Si no se pagó, no lo podemos poner. Entonces tenemos que estar investigando la política editorial de cada revista, que no son claras, que no son estandarizadas, que tenemos que muchas veces terminar consultando a la propia editorial si qué está permitido publicar en un repositorio. ¿Sí? Entonces, ese es un tema, digo, que tiene que ver con la evaluación, obviamente, ¿no? También la evaluación académica, ¿no? Que es un tema que también está en debate, que es importante, y que afecta al repositorio, afecta a la comunicación de esta producción. Y ese es un tema, ¿no? La publicación primero en las revistas de alto impacto para esa disciplina, luego no nos permiten publicar, depositar, perdón, en el repositorio la versión final, por ejemplo. Ese es un caso. Depende también de las disciplinas, ¿no? Depende mucho de las disciplinas. Ese es un tema. Y también es un tema que varía de acuerdo al autor. A mí me gusta hablar de autor. De acuerdo al tipo de autor, porque hay los investigadores o los docentes que ya tienen una trayectoria formada, es diferente su comportamiento frente a los primeros, a los docentes que recién comienzan, que es una oportunidad de que se visualice y que esté disponible su trabajo, su investigación. Para los estudiantes que egresan, los primeros egresados, tener su tesis en el repositorio, para ellos es muy importante. Es la forma de difundir su trabajo. Y existen tesis de grado que son maravillosamente importantes por la calidad, por lo que se plantea, por las conclusiones a las que se llega. Entonces, desde el repositorio y desde cada una de las bibliotecas que integran y nutren al repositorio se hacen sesiones y sesiones de sensibilización, que muchas veces no dan los resultados que nosotros esperamos, pero sí seguimos insistiendo y seguimos, como podemos decirlo, ahuyentando temores de que si se publicó en el repositorio no voy a poder publicar en una revista. No, el repositorio se deposita, da a conocer y permite a su vez tener una versión de esa investigación, de esos resultados de investigación que se publicó en una revista internacional y quizás no tenemos acceso. Muchas gracias, Mabel. Has tocado puntos importantísimos y yo añadiría un punto que en general nos olvidamos en el mundo digital, que es, por intermedio de los repositorios, estamos construyendo la memoria de la ciencia, porque dentro de nada, muchas cosas que están por ahí van a desaparecer digitalmente. Antiguamente teníamos el soporte papel, hoy en día todo está en lo digital y se perderá. Las generaciones futuras ya perderán porque muchas cosas ya se perdió, porque no se pensaba en construcción de la memoria científica, memoria de la ciencia, y los repositorios permiten la preservación de este contenido. Entonces, es muy importante tener este tema como un tema añadido cuando defendemos a los repositorios, a la actuación en los repositorios. Pero, Alberto, si eres tan amable, ahora eres tú. Yo tengo algún comentario y alguna pregunta. La pregunta es, ¿por qué no los investigadores uruguayos no depositan o qué se necesita para que depositen en acceso abierto? Entonces, algunas reflexiones desordenadas. La primera, Silo se empezó a funcionar de manera activa en 2019.
De manera que entiendo que ahí hay un tema de conocimiento. Es necesario que los investigadores de manera masiva tengan mayor información y conocimiento sobre el tema. Segundo, la ANI a partir de 2019 está poniendo como condición para las becas y para los proyectos que se publique en Silo. Eso está bien, pero al final el sistema funciona, y lo puso de la casa por ahí, sobre un sistema de incentivos que es, yo publico en las grandes revistas, me evalúan por el impacto, y entonces el incentivo que yo tengo más importante es ir hacia las revistas de alto impacto con reconocimiento. Entonces, es necesario tener claro que no es solamente un proceso natural que el investigador se va a volcar a el tema de la publicación, sino que tal vez necesitamos un sistema con incentivos más institucionalizados, con normativas establecidas, que haga que el investigador funcione en un ámbito donde haya premios y castigos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, mi reflexión iba un poco por ese lado. Es un proceso reciente, tal vez se necesita un poco más de información, y también estos son temas que se requiere también tener un cierto nivel de capacitación, tanto en el ámbito de los investigadores como en el ámbito de quienes gestionan los repositorios, los instrumentos, las instituciones. Entonces, digamos, para darle más complejidad al tema, veo por ese lado la cuestión. Yo creo que a la ANI no hay que dejarla sola, ahora tenemos que ir pensando en ir armando un sistema de incentivos donde el componente de los repositorios sea una política nacional, digamos. Vamos por ese lado. Muchas gracias. Tus palabras son como que música para mis oídos, Alberto, porque de hecho uno de los mayores problemas que tenemos es, la verdad es convencer al investigador, o sea, entonces capacitar, enseñar las ventajas que tienen los investigadores en publicar y depositar, publicar en acceso abierto y depositar en los repositorios. Y tenemos también, ya que copiamos todo, tenemos que admitir que copiamos la forma de hacer ciencia del norte, y también tenemos este problema aquí. Los países desarrollados todos están ahora discutiendo los modelos de evaluación, porque en últimas, o sea, ¿qué se quiere con una publicación? ¿Para qué se publica? O sea, la cuestión tiene que ser replanteada y no solamente como está hecho ahora, porque está basada en índices que han sido creados en el norte, que no nos caben, y igualmente no caben ni a ellos. O sea, no funciona ni siquiera para ellos. Entonces, o sea, este sería, a mi juicio, el mayor incentivo, o sea, una mejor evaluación de desempeño de los investigadores. Pero es una idea mía, ¿vale? Y ahora quiero oír Daniel. Daniel, tú como representante de investigadores, ¿qué te parece todo eso? Creo que algunas de las cosas que ha dicho Alberto son muy interesantes. Lo del sistema de incentivos es clarísimo. Me aterra que ocurran decisiones políticas antes de que la discusión se dé dentro de la academia. Me aterra, pero entiendo que son cosas que deben ir juntas. De las cosas que no se han dicho, creo que un incentivo muy importante es el acceso, el acceso universal a los resultados, que es, no lo olvidemos, está consagrado en la Declaración de Derechos Humanos. El acceso al conocimiento científico, a sus beneficios. Y luego,
por supuesto, más relacionado con lo que decía Alberto, que es el incremento en la visibilidad de nuestro trabajo frente a colegas. Y eso se ha hablado desde hace bastante tiempo, que otorga una ventaja en el número de citas, aunque eso es discutible y está... Últimamente hay una publicación muy reciente de junio por ahí que muestra que no es así, pero es un argumento que se ha usado mucho. Y luego, entre los obstáculos, que no estoy seguro si hemos mencionado, que a veces nos interesa, por estas mismas razones de la visibilidad en una determinada comunidad, nos interesa publicar en determinados lugares, determinadas revistas o aparecer en determinados índices que sabemos que son leídos por una comunidad determinada, por prestigio, por cuestión de la evaluación, en fin, que es lo que está de fondo, ¿no? Y además está el problema de las políticas restrictivas de autoarchivo de algunas editoriales o incluso revistas. Hay otra cosa, implica muchas veces trabajo extra de los investigadores. Sí. Y además, porque la pregunta era como obstáculo, ¿no? ¿Cuál sería un obstáculo para la gente que investiga en Uruguay? Deposite las publicaciones en un repositorio de acceso abierto, y me parece que a veces el problema es la baja visibilidad de estos repositorios en los índices internacionales que nos interesan en algunas disciplinas, como biología y química, como yo mencionaba hace poco. Creo que viene por ahí. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, pero todas las áreas del conocimiento se están organizando en torno del acceso abierto y de la ciencia abierta. Incluso, si me acuerdo ahora, yo creo que un repositorio de preprints, que es BioArchive, que funciona súper mega bien. Y una de las cosas, y ahí voy a hacer un poco de propaganda aquí, espera, ¿cómo voy a hacer esto? Una de las acciones más importantes, yo creo que es la referencia. Porque todo lo que está, ¿qué es que hace la referencia? La referencia cosecha los nodos nacionales, los reúne en un agregador regional, entonces esto ya amplía la visibilidad en términos regionales y aparte de eso, entonces de ahí de este agregador nacional, él es cosechado por el agregador de Europa, el agregador OpenAIRE. Entonces, nuestras producciones que están en los repositorios van a parar en Europa. Entonces, esto sí es un alcance de visibilidad bastante importante y es algo que hemos logrado por intermedio de la acción conjunta de todos nuestros países dentro de la red de la referencia. Y hoy en día incluso yo puedo decirle que somos invitados a tener voz y voto en las principales iniciativas internacionales donde se está discutiendo cómo hacer la ciencia. Entonces es muy importante que tengamos presencia ahí para decir, oye, somos distintos, no tenemos tanto dinero cuanto ustedes, o sea que hay que pensar esto de una manera más inclusiva. Entonces, es muy importante. Lo que quiero decir es que uno de los puntos más altos es la cuestión de la visibilidad. La visibilidad trae todo. Trae una mejor investigación porque todos van a tener la oportunidad de verla. Y prepárense, porque estamos aquí en este foro hoy hablando de publicaciones, pero el mundo ya está hablando de datos de investigación. Entonces, en algún momento, queridos amigos de Uruguay, tendremos que empezar a trabajar repositorios de datos de investigación, porque el mundo ya está, incluso investigadores de nuestros países, bueno, por supuesto, soy de Brasil, investigadores yo creo que de todos los países de América Latina, ya están depositando sus datos de investigación, pero no en infraestructuras nacionales, y sí en infraestructuras internacionales. O sea, estamos perdiendo
estos datos, y hoy en día datos de investigación son puro oro. Este recurso está afuera, no está dentro. Pero este es un tema que hablaremos un poco más adelante, a lo mejor otro día charlamos un poco más sobre eso. Pero voy entonces, mira, instituyo ahora el desorden. Entonces, no es más aquello de, por favor, Mabel, y tal, cualquiera puede presentarse para contestar. Vamos a por la pregunta 3. ¿Cómo ven la situación y la proyección de Uruguay respecto a la publicación de datos de investigación en abierto? Mira, yo juro que no había leído antes, juro. Pero bueno, ¿cómo ven esta cuestión en Uruguay? ¿Alguien? Bueno, romperé el hielo. Yeah, gracias. Yo creo que la situación actual está bastante rezagada, porque depende de la voluntad individual de las personas en la comunidad de investigación, de depositar esos datos, hoy. Y respecto a la proyección, creo que va a depender mucho de las medidas de varios tipos, educativas por un lado, de promoción de la cultura de ciencia abierta, y por supuesto de la inversión, porque para alinearse con las políticas internacionales de datos abiertos y cumplir con el mínimo que son las normas FAIR, estas donde hablamos de datos almacenados de manera encontrable, ahí está, encontrable, accesible, interoperables y reutilizables. Sí. Eso puede costar muchísimo dinero, porque primero hay que asegurar el acceso permanente a los datos, asegurar que ese acceso sea compartido, que sean datos interpretables, tanto por humanos como por máquinas. También hay que considerar la posibilidad de eliminar datos. Bueno, que se ajusten a la normativa legal y a las cuestiones éticas. Entonces, creo que ahí hay un enclave grande de problemas que hay que atacar y que sin duda requieren decisiones políticas. No, todo tiene que pasar, o sea, lo que tengo bastante claro, esto incluso en mi país, o sea, que es muy importante, por ejemplo, tener una ley nacional de ciencia abierta. Para mí, la mejor ley que tenemos hoy en día en la región es la ley de Argentina, que no es una recomendación, es mandatoria. O sea, tienen que, si has recibido recursos públicos, tienes que hacer tal cosa y tal cosa. Y de ahí ya te digo que sí, será alguna cosa más que los investigadores tendrán que hacer. Lo siento, Daniel, soy corta y directa. Sí, es verdad, porque estarás trabajando no solamente para tu nombre, pero para tu investigación y para tu institución. Son los tiempos modernos, es así que la cosa funciona. Y la historia esta, tenemos que empezar, aunque sea pequeñito, la cuestión de los datos de investigación. Imagínense todos aquí, cómo estoy yo de preocupada porque tendré que organizar todo esto en Brasil. Imagínense el tamaño de Brasil. Tengo ganas de salir huyendo, pero la cuestión es empezar. Y ya, ahora que estamos empezando, porque los países desarrollados ya han empezado ya hace tiempo, ya podemos aprovecharnos de las experiencias de ellos y con eso avanzar más rápido. O sea, todas esas cuestiones de los principios FAIR, todas las cuestiones de interoperabilidad, por ejemplo, son discutidas permanentemente por una iniciativa internacional que invito a todos a participar, que se llama Research Data Alliance, RDA. Ahí hay grupos de trabajo que sobre todo, cómo hacer las cosas. Entonces, si la gente más avanzada ya está haciendo alguna cosa, aprovechémonos,
Pero empecemos y empecemos pequeñito, aunque sea pequeñito, pero tenemos que decir al mundo que ya estamos haciendo alguna cosa. Esto es muy importante para tener un puesto dentro de la ciencia internacional. Pero, ¿y alguien más quisiera poner alguna cosa? Sí, sigo yo. Perfecto. Primero, hacerle una precisión a Daniel, que no se asuste, porque en realidad lo que estamos haciendo ahora es simplemente largar las reflexiones y las discusiones y los debates, y probablemente en algún momento concluiremos con algún tipo de grupo que haga recomendaciones de diferentes tipos, que es el modo que tenemos en Uruguay para hacer las cosas. De repente, en este caso en particular, estamos un poco lentos, somos suavemente ondulados, entonces por eso a veces somos tan lentos, pero sí, mi comentario es que llegó el momento de apretar un poquito el acelerador en estos temas. Siendo a la cuestión de los datos, digamos, es de las infraestructuras en realidad, ¿no? Es la infraestructura, su costo, su gestión y su mantenimiento. Hay que plantearlo en esos términos y la complejidad que incluye el uso de las infraestructuras. Porque son resultados, son datos, son protocolos y son metodologías. Todo eso tiene que irse incluyendo. Y además, con la complejidad de que cada disciplina tiene su propia lógica. Y todo parece indicar que es más fácil avanzar por el lado disciplinario que por el lado de los datos en general, por la complejidad, por el uso de los metadatos, por la interoperabilidad, bueno, todo eso que ustedes saben mejor que yo. Pero quería comentar estos aspectos, porque hay que ir dando pasos en los aspectos normativos, en los aspectos conceptuales, en los aspectos que tienen que ver con criterios de evaluación y en los aspectos de infraestructura que vayan camino no solamente a generalizar el uso de los resultados, sino también a cómo vamos abordando el tema de los datos de investigación. Yo quería comentarles, es un tema que no es exactamente lo mismo, pero que nos desafía. Ayer tuvimos la red de ciencia y tecnología del Mercosur, que estamos reformulándola a un formato un poco más ágil. Y en una de las temáticas que se manejó, Brasil nos plantea una plataforma nacional de infraestructura de pesquisa y lo pone en el Mercosur junto con una lista de temas de interés para engancharnos en las grandes infraestructuras de Brasil y de Argentina. Eso también nos desafía, porque eso también es ciencia abierta, eso también es compartir infraestructuras, capacidades y datos, y capaz que por ahí también tenemos una necesidad de hacer un esfuerzo mayor del lado de Uruguay, de organizarnos mejor e identificar aquellos aspectos en donde estamos más débiles y donde podemos, reconociendo nuestro tamaño y nuestra calidad, cooperar con mayor intensidad con nuestros vecinos en un caso y también hacia el resto del mundo. Pero bueno, el tema de los costos, de la gestión y de la complejidad me parece importante porque no es tan automático esto, de vamos a incorporar datos, después hay que manejar los metadatos, hay que hacer interoperables las familias de datos, en fin, todas estas cosas. Ahí los que manejan estas cosas en el ámbito tecnológico sabrán tener alguna solución al respecto, digamos. Pero esto me parecía importante ponerlo en consideración. Y por último, antes que me olvide, que tiene más que ver con la pregunta anterior, y es el tema de los repositorios en general. ¿Acaso no hay riesgo que las editoriales terminen comprando repositorios que tienen un cierto desarrollo? Porque no hay que olvidar que las editoriales tienen una enorme capacidad, son monopólicas, son grandes y actúan como multinacionales. Lo planteo porque existe el riesgo de que una vez que avance repositorios con cierto nivel, puede existir la tentación o el interés o la propuesta de hacer una compra directa a los repositorios. Lo
lo dejo planteado porque tampoco hay que ser inocentes en estas cosas. No, para nada, Alberto, tiene toda la razón. O sea, inocente es una palabra que no cabe dentro de este movimiento, principalmente porque estamos luchando siempre contra grandes editoriales comerciales y contra grandes incorporaciones también, ¿no? Corporaciones de gestión de información. Entonces, tenemos que estar siempre con los ojos abiertos. Y en este sentido, yo no veo para nada como solución la compra de nada. Yo creo que no podemos estar rehenes de absolutamente ninguna solución comercial, aunque sea buena, aunque nos tarde construir todo lo que tenemos que construir. Incluso yo vi aquí por el chat, ya sé que hablaremos un poco más adelante, la utilización del ResearchGate para poner publicaciones y tal. Yo no lo haría porque hoy ResearchGate no pagas por él. Pero ¿hasta cuándo? Porque todo siempre empieza hasta que se ponga imprescindible, entonces empezará a cobrar. Y más que nada, o sea, lo que defiendo es que nuestras cosas tienen que estar en nuestras infraestructuras nacionales. Lo que es producido con recursos públicos es del público. Entonces, tenemos que tenerlo, es nuestro tesoro científico. Entonces, no podemos pensar que estamos poniendo nuestros tesoros científicos en infraestructuras internacionales. Podemos, sí, temporalmente, pero por un periodo determinado, por cuestiones de organización, pero no como salida. Esto yo no pondría porque ponga la citación de la publicación en ResearchGate, pero no pondría la publicación misma en estas soluciones. Yo creo que tenemos que pensar es una oportunidad para nuestros países, para que vean cómo somos productivos y cómo tenemos calidad. Yo creo que el punto clave para mí es la calidad. Y todo el movimiento de acceso abierto hace con que aumente la calidad de nuestra producción. Porque asimismo, antes cuando alguien publicaba alguna cosa, publicaba en una revista que nadie tenía acceso. Entonces podría publicar alguna cosa que no fuera de muy buena calidad. Y bien, solo para decir que publicó. Hoy en día no, hoy en día todos pueden tener acceso a aquello que está en acceso abierto. Entonces es una forma de aumentar la calidad de la investigación. Y también la promoción de las instituciones. Yo siempre hablo eso. O sea, puede ser Einstein, pero Einstein trabajó en alguna institución que le dio soporte. Entonces, eso es muy importante, promocionar la institución también, no solamente el investigador. Y toda la cuestión de capacitación, yo lo que veo es investigadores queridos que están en la asistencia. No tenéis nada que perder, al revés, tenéis mucho que ganar depositando sus publicaciones, aquello que ya está publicado, y también sus preprints en repositorios, porque la gente de toda la región podrá leerlos de manera fácil y también de Europa. Nos encanta saber que estamos en Europa, porque somos, en este caso, yo confieso, somos medio tontos. Nos encanta, Europa está accesando mi base de datos. Somos medio tontos, pero entonces si es por eso, mira, si estás en un repositorio de Silo, cosechado por Silo, estarás en Europa. Entonces, por favor, depositen sus producciones para entrar en Europa y sin siquiera tener que comprobar la vacunación. O sea, entran sin certificado de vacunas. O sea, entramos directamente por la puerta de delante.
Esto es lo más importante. Pero yo tengo una última pregunta antes que podamos estar ahí hablando de otras cosas. La última es, UNESCO votará, como bien dijo Alberto, en noviembre una recomendación sobre ciencia abierta. Entonces, de aprobarse, ¿qué impacto creen que tendrá en Uruguay? La palabra es libre. Nadie. Porfa, Daniel. Bueno, yo me atrevo. Me está encantando que tú Yo me atrevo. rompas el hielo. Bueno, por un lado, es lo que yo les decía de hoy más temprano, que UNESCO, voy a tratar de organizarme. Empiezo de nuevo. El impacto que yo estimo es probablemente grande a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque la UNESCO ha pedido y ha recomendado directamente la adopción de medidas y en particular medidas legislativas. Entonces acá vuelvo a lo que decía Alberto, que no me asuste. A mí lo que me asusta, y es una forma autocrítica, es que la comunidad científica ha demorado muchísimo en darse esta discusión. No que la gente que hace leyes o toma decisiones vaya rápido, eso me parece bárbaro. Me parece espantoso que vayamos nosotros tan lento. Lo que creo que es un espacio que estamos tratando de llenar desde la Asociación de Investigadoras e Investigadores del Uruguay. Pero creo que hay una serie de recomendaciones que Alberto tendrá quizá más presente que yo. Debemos, entiendo, tener en cuenta que no debemos perder de vista el objetivo primordial de la ciencia abierta, que es tener un impacto positivo en aquellas personas que tienen menos privilegios. Y entonces, para eso debemos asegurar que existan los elementos, la tecnología, los elementos tecnológicos y sociales que hagan falta. Porque podría pasar que en lugar de que la gente menos favorecida se beneficie de su uso, estos datos abiertos puedan ser usados en contra, incluso. En el caso de los datos, pero hay varias otras cosas. Probablemente Uruguay va a tener que informar periódicamente a la UNESCO, que es una de las cosas que pide también la recomendación. Y creo que concretamente respecto al acceso abierto, la recomendación no estimula la vía dorada por entendiendo como la vía dorada esto que hemos hablado antes, es decir, que haya que pagar un cargo por procesamiento de artículos, sino más bien al contrario, lo dice a texto expreso la recomendación. Por lo tanto, creo que de inmediato se va a promover la ruta verde y eso supongo que la gente de los repositorios está de fiesta. Y creo que tenemos una necesidad, identifico ahí la necesidad de desarrollar la vía diamante con revistas de calidad y visibilidad que sean apetecibles para la comunidad científica. Creo que es eso. Mira, Daniel, tú eres una persona muy importante porque representas a una asociación de investigadores, ¿verdad? Entonces te ruego que no utilices vía dorada y sí acceso dorado. La vía es dorada con acceso diamante. ¿De acuerdo? Para que la gente no comprenda mal y se ponga mal con la historia, solo eso. Yo de paso ya hablo que es que considero importante para Brasil. Yo creo que como van a firmar tantos países, esto será casi como una cuestión política muy importante. Entonces, tendremos que ir poco a poco arreglando las cosas según las recomendaciones de UNESCO. O sea, sería mover un poco las cosas en nuestro favor. Pero me quedo por aquí. Mabel, ¿tú qué crees de la recomendación de UNESCO? ¿Cómo esto impactará en Uruguay? De acuerdo con lo que se ha dicho, que las recomendaciones de llevar a cabo esta adopción de la ciencia abierta va a requerir recursos. Uruguay tiene un camino recorrido desde el acceso abierto importante. Hoy cuando hablaban de los datos abiertos,
desde el repositorio ya estamos recibiendo solicitudes de incorporar datos abiertos. Y nos llegan, ¿no? Son conjuntos de datos, no es nada complicado, nos están llegando esas solicitudes que son voluntades de depositar esos datos abiertos en el repositorio, que nosotros lo traducimos como confianza hacia el repositorio. Lo quieren depositar en un repositorio de la institución. Y eso es importante, tener en cuenta esa voluntad que ya existe en algunos investigadores que nos mandan sus resultados, sus informes de investigación junto con los datos. Nosotros aún no hemos podido incorporar estos datos porque llevan una, como se dijo, complejidad en las definiciones de metadatos, requiere una política, requiere infraestructura, requiere recursos. Dentro del grupo de trabajo de Silo lo venimos hablando este tema, porque todos consideramos que la cooperación es muy importante para lograr trabajar en los distintos aspectos de la ciencia abierta. Que solos no vamos a poder, se nos complica mucho, y sobre todo en la parte técnica, ¿no? A nosotros trabajar en Silo, formar parte de Silo, nos crea una comunidad importantísima de compartir y colaborar, generar buenas prácticas, compartir recursos, conocimientos, trasladar. Eso es un ejercicio que ya lo tenemos y que nos gusta trabajar de esa forma, cooperando. En este caso, yo estoy hablando de los repositorios de datos, ¿no? Pero Uruguay también, la recomendación de UNESCO habla de recursos educativos abiertos, que también hay un movimiento dentro de Uruguay trabajando sobre eso, habla de software libre, nosotros tenemos una ley del 2013 de software libre y formatos abiertos. Creo que es comenzar a planificar y ver con qué podemos empezar. Como tú decías, Bianca, empezar por algo, comenzar con lo que se puede, con lo que tenemos recursos para hacerlo. Pero importantísimo la cooperación, en este caso, y la colaboración, que son palabras importantísimas. Cooperar y cooperar entre todos, ¿no? Y quizás sería bueno cooperar con la región. Hoy en algunos lugares de la universidad hay datos que están depositados en servidores que no son nacionales. Genial, Mabel, genial. Alberto, en términos generales, ¿qué te pareció la recomendación? En términos generales, yo diría que la declaración trasciende la ciencia abierta. Evidentemente habla, es decir, la ciencia abierta parece una excusa para hacer una gran declaración donde se abordan una cantidad de temáticas muy diversas, muchas de las cuales estuvimos conversando acá, pero tienen que ver con las políticas de ciencia y tecnología, tienen que ver con mejorar la inversión en investigación y desarrollo, tienen que ver con el tema de la educación, tienen que ver con el conocimiento abierto, no solo con la ciencia abierta, en fin. Hablan de muchas cosas, pero más allá de eso, lo que hacen estas declaraciones es, a los países nos obligan, o a quienes estamos más o menos en la gestión, en la toma de decisiones, nos obligan a hacer una puesta al día y para renovar de alguna manera los esfuerzos y la orientación de las políticas. Entonces yo lo tomo como eso, es decir, como un estímulo para ayudar, para dar un marco, para ayudar a que nosotros tengamos nuestra propia hoja de ruta en estos aspectos, tanto en las políticas en general de ciencia y tecnología, como en aquellos aspectos que habrá que adoptar en materia de ciencia abierta. Yo quería aprovechar para comentar que el Poder Legislativo en el Uruguay creó una comisión bicameral que se llama Comisión de Futuro, a la cual me invitaron a participar como asesor, digamos. Es decir, van convocando regularmente a diferentes referentes para reflexionar sobre diferentes temáticas. Es una cosa muy interesante, existen otros países, pero en los nuestros que viven el día a día cuesta muchísimo tener representantes de todos los partidos políticos pensando en el futuro, porque normalmente los legisladores piensan en las próximas elecciones, cómo renovar la banca, ¿no?
O sea que está muy bueno que exista ese espacio. Yo fui a una de las reuniones y está muy bueno también porque uno le permite también tener una interacción formal e informal con legisladores de todos los partidos políticos que le interesan estas cosas. Y eso aceita y mejora el diálogo entre todos los actores. Entiendo que esta temática, si se aborda adecuadamente y se hacen buenas recomendaciones, podemos también crear insumos para que el Poder Legislativo tome acciones en los aspectos normativos también. Fantástico. Yo creo que es un documento que es muy importante, o sea, las principales iniciativas del mundo están trabajando en documentos donde el acceso abierto y la ciencia abierta son tratados. O sea, esta recomendación de UNESCO es específica para la ciencia abierta, pero tenemos también la de OCDE, que yo sé de eso porque intentamos ser miembros de la OCDE en Brasil, y ellos, uno de los puntos está relacionado con ciencia abierta, y tenemos que comprobar que estamos haciendo de verdad cosas concretas en relación a la ciencia abierta. Entonces yo creo que esto será un movimiento. Esto es un cambio. Aquello que decimos de vez en cuando es un cambio de paradigma de cómo hacemos ciencia. Y cuando digo hacemos ciencia, lo digo mundialmente, globalmente. Y las cosas están cambiando porque todo el medio ha cambiado, entonces todo tiende a cambiar. Y nosotros tenemos que ir adecuándonos, adaptándonos a los cambios de la mejor manera posible. Pero ya sé que las cosas no cambian de un momento a otro. Hay que trabajar para esto. Pero lo que siempre digo es, empecemos pequeñito, pero empecemos. Esto para mí es lo más importante, porque ahí empezamos a tratar la materia. Pero dicho esto, ahora para finalizar, voy a pasar a las preguntas del público. Solo un momento, han sido varias preguntas y las dejo para quien se anime, ¿vale? La primera, ¿por qué las universidades deben hacerse cargo de los costos de suscripción cuando los investigadores trabajan gratuitamente como autores o revisores? Bueno, yo puedo, rápido. O sea, porque trabajan para una determinada revista, pero pregúntaselo a Nature. No, estoy en broma. O sea, cuando queremos publicar, publicamos en otras revistas. Y cuando está mal, o sea, lo que está mal, queremos publicar en revistas comerciales. Y entonces después nosotros tenemos acceso a una copia de nuestro artículo y no más que eso. Entonces la cosa queda un poco complicada. O sea, no tiene una relación no hay una relación entre publicar y trabajar en revistas. No hay un bonus internacional que se pueda presentar y decir, no voy a pagar la suscripción de esa revista porque trabajo como revisor. O entonces es un acuerdo que hay que haber entre los revisores y las mismas revistas. Yo pasé de esta porque esta era muy técnica, perdón. Yo voy a poner las demás ahora y me callo. ¿Cómo evaluar sistemáticamente la calidad? Mencionan indicadores de impacto. ¿Cómo promover la indexación de las revistas de acceso abierto en bases de datos que aportan datos para rankings internacionales de calidad? ¿Quién se anima? Será Daniel, estoy segura. ¡Ay, sí. Alberto! No, esa también es muy técnica para mí. Vale. Daniel. Creo que tenías dos preguntas ahí, ¿podríamos desglosarlas, por favor? Te repito, hay un montón de preguntas en solo una. ¿Cómo evaluar sistemáticamente la calidad? Bueno, la recomendación de ciencia abierta propone utilizar indicadores abiertos, indicadores nuevos, lo que se conoce como altmetrics, que son medidas nuevas de la
del alcance, o no me gusta usar impacto, del alcance que ha tenido o la promoción de nuestro artículo, o nuestros resultados de investigación, o de lo que sea que estemos hablando. En principio consideran impacto en redes sociales, distintas dimensiones de interacción con nuestros artículos, que integran distintos niveles como citas, o bueno, hay distintas métricas, pero en particular, esencialmente es eso, es el uso de métricas alternativas que no estén supeditadas a las métricas que nos venden las propias editoriales que intentan que publiquemos con ellas. Es decir, requiere un cambio en el sistema de evaluación, que es lo que decía Alberto y Mabel más temprano. Sí, La esta es otra. verdad. Esta es verdad. Espera que me perdí aquí. Son tantas, pero solo un segundo, me ubico. Ya. ¿Cómo promover la indexación de las revistas de acceso abierto en bases de datos que aportan datos para los rankings internacionales de calidad? ¿Esa es para ti o para Mabel? Bueno, yo puedo decir, mira, los rankings internacionales también no nos sirven. O sea, tenemos también que abandonar los rankings internacionales, dejar de ser ingenuos y abandonar los rankings. Porque están ahí, ellos miden las cosas, es como las métricas de factor de impacto. Ellos miden a todos con las mismas reglas. Y vamos a ver, tenemos situaciones, el sur y el norte, completamente distintas. Entonces, para mí la solución sería dejar de dar tanta importancia a los rankings internacionales. Esto, tenemos que pensar otra forma de evaluar incluso la institución, pero que no sea que la base no sea los rankings internacionales. No están hechos para la realidad latinoamericana. Si alguien quiere añadir, venga, Daniel, diga. Pero sí, que no debemos erosionar la inserción internacional de quienes investigan aquí. Porque si uno se va por un camino solo y dice, no, yo no le hago caso más a los rankings, entonces estamos erosionando las posibilidades de las personas jóvenes, sobre todo los más jóvenes, que son los que son más proclives a irse hacia otros lugares. Entonces, creo que ahí es donde está el problema. A lo mejor para mí deberíamos crear rankings regionales, que así ya tendríamos otros indicadores que serían más posibles de ser manejados, porque para mí me da igual, o sea que, bueno, la Universidad de São Paulo siempre aparece súper bien, pero esto no es la realidad de Brasil, o sea, de todas, tenemos muy buenas universidades, pero también tenemos otras universidades que ni siquiera aparecen en el ranking y hacen un trabajo muy importante. Entonces yo, o sea, ser el 50, yo no sé hablar esto en español, 53 o 134 del ranking. Pues mira, eso la verdad es que no me dice mucha cosa. Pero Mabel, perdón, tú querías hablar. No, sí, yo quería hablar que eso también es un tema sobre el que tenemos que reflexionar, porque muchas veces se nos imponen esos rankings, esos criterios de indización, y que no nos damos una reflexión crítica para determinar esos rankings. ¿Nos aportan? ¿Nos sirven? Como lo que decías tú, Bianca. Creo que hay que revisar y no adherir porque venga como una adhesión que hay que adherir por presiones de una región que tiene muchas diferencias a las nuestras y que, como tú decías, tampoco muchas veces les sirve a ellos. Yo lo que puedo agregar de esto es que existe el riesgo de la evaluación cuantitativa exclusivamente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Por eso me parece que en el marco de esta movida es importante
también reflexionar sobre los sistemas de evaluación. El juicio cualitativo es tan importante como el cuantitativo y la combinación de los mismos. Y recién se hablaba de métricas, no hay un sistema de evaluación perfecto, entonces hay que ir pensando en combinaciones de métricas, no sé si sería esa la mejor expresión, o ir pensando diferentes sistemas de evaluación en función de qué estamos evaluando también, porque no solamente evaluamos investigadores individuales, sino también evaluamos grupos, evaluamos departamentos, evaluamos instituciones. Y todo ello implica hacer jugar a otros actores. A veces también el sistema multiusuario puede ser adecuado en determinadas circunstancias. En fin, ese tipo de cosas. Y después, volviendo al tema cuantitativo, hay algunos elementos como puede ser actividades vinculadas con relaciones con la sociedad, la aplicación de conocimientos, la formación de gente, que no siempre está bien valorado en los sistemas de evaluación y que estaría bueno que se empiecen a generalizar de alguna manera. Entonces son reflexiones que me parece que estaría interesante tener también presente para la discusión de los sistemas de evaluación. Estoy completamente de acuerdo contigo, Alberto. O sea, tenemos que buscar para cada cosa que vamos a evaluar las métricas que sean más adecuadas y adecuadas a nuestra realidad. Esto para mí es el más básico de todo, pero yo no me quedaré por aquí. Pregunta 3. ¿Qué opinan sobre fortalecer sitios como ResearchGate en lugar de invertir en generar y mantener nuevos repositorios? ¿Y cuál es la alternativa local de RG? Yo no sé qué es, no sé qué es RG. ResearchGate. Ah, ResearchGate, claro. Perdón, ese es el viernes. Es el viernes. Venga, ¿les parece una buena idea? Pues yo digo que no. Yo de salida digo que no, pero quiero escuchar aquí qué es que piensan ustedes. Creo que sería como plantearnos fortalecer Twitter o Facebook o alguna otra red social. ResearchGate es una red social, eso es lo que es. Se ha utilizado y ahora se han bajado cientos y miles de artículos porque se utilizaba para compartir cosas que no se podían compartir, que las políticas de autoarchivo de las revistas o las editoriales impedían. Entonces, creo que no hay discusión sobre eso. Igual, pienso igual que Daniel. Yo me adhiero a la mayoría. en esto, los Genial. que saben más del tema. No, genial, no, porque es justo lo que dijo Daniel. O sea, ResearchGate no es nada más que una red social. Y imagínense, ingenuos somos nosotros. Imagínense, ponemos toda nuestra documentación allí en ResearchGate. Imagínense el potencial comercial que esto se vuelve. Es una cosa increíble. Ellos tienen incluso mucho más recursos que nosotros, así como, por ejemplo, el lado negro de la fuerza, que yo llamo que es Elsevier, tiene mega infraestructuras. Entonces, o sea, nosotros, principalmente gobiernos, no logramos competir con esto. Entonces, no pongamos las cosas todas, si tienen tiempo, y es esto que yo me peleo con los investigadores, si tienen tiempo para poner los artículos en ResearchGate, ¿por qué no encuentran tiempo para poner los artículos en los repositorios de vuestras instituciones? Para ResearchGate, ok, vale, pero para las instituciones, para que es quien les paga, no. Pero bueno, Yo tengo una pregunta. Vai, fantástico, Alberto, venga. Vamos a hacer al revés ahora.
¡Ay, fantástico! Hay tanta conciencia a nivel de la comunidad científica uruguaya, para no irme más, del tema de la propiedad intelectual respecto de ciencia abierta. Es decir, ¿no hay también hay temores? No es un desincentivo no saber que de alguna manera hay licencias de protección de propiedad intelectual. Lo planteo porque no salió el tema, no lo vi en los comentarios y lo he leído por ahí. Yo estaba hablando, pero pasaré la palabra. ¿No quieres hablar, Daniel? Yo lo que te iba a contestar, Alberto, es que no. Aunque no sea de Uruguay, yo estoy muy segura en contestar esto porque este es mi punto es mi área de investigación. Y entonces, no, este es un fallo en los currículums de nuestros países. Ningún de nuestros países forma a los investigadores, o sea, los jóvenes, que es de este mundo del derecho de autor. Incluso para manejar el día a día, para no estar por ahí robando, entre comillas, cosas. Yo creo que esto tendría que ser una asignatura presente en los cursos de formación a partir de los chicos así que entran en la universidad, como metodología de la investigación, ¿sabes? O sea, tendría que ser, para todos los cursos, porque esto afecta cualquier actividad que hagan. Y la verdad es que entonces se quedan con miedo y es por eso que no logran negociar con las editoriales, no saben que tienen este derecho de negociar con las editoriales, de tener una copia del archivo. Entonces, este es un fallo que tenemos en la formación latinoamericana. Pero si alguien quiere decir que no es así, yo voy a quedar encantada en saberlo. A mí me gustaría compartir, sí, es un fallo, falta información sobre el derecho de autor, y desde la Universidad de la República, institución a la que pertenezco, se está haciendo una revisión de los programas de alfabetización informacional que las bibliotecas ofrecen a sus usuarios. La idea es comenzar a formar al estudiante desde que ingresa a la facultad en las cuestiones de derecho de autor a un nivel más profundo. Al comienzo se habla de derecho de autor, sobre todo enfocado al plagio, pero ahora hemos decidido en una última discusión que hemos tenido sobre el derecho de autor en Uruguay, sobre Uruguay no tiene limitaciones, excepciones al derecho de autor en favor de la educación, las bibliotecas y los archivos, cosa que es otro tema que está relacionado, por supuesto, que sobre todo a las bibliotecas nos hace trabajar sin un amparo legal, y tampoco es algo que se conozca en la ciudadanía en general, y algunos investigadores también lo desconocen, esta parte del derecho de autor. Entonces la idea es formar desde que comienzan la carrera en derechos de autor y en acceso abierto. Y nos parece que es algo importante y que va a favorecer además el entender este movimiento de acceso abierto, entender la ciencia abierta y entender el compartir, el colaborar, y que ellos tienen derechos, que hay derechos de autor, que hay derechos morales, patrimoniales, qué es lo que ceden, lo ceden todos o no lo ceden. Entonces, es una tarea que estamos emprendiendo en las bibliotecas de la Universidad de la República. Comunicar. Yo no sé si entendí bien. Creo que Bianca y Mabel han planteado muy bien el asunto desde el punto de vista del derecho de autor sobre el manuscrito, sobre el texto publicado. Pero si yo no entiendo mal, lo que Alberto preguntaba tiene implicaciones mucho más profundas, que es sobre el conocimiento generado. Entonces, si perdón.
Sí, no, decía que en definitiva el ecosistema de innovación o las empresas privadas que quizá tomen resultados obtenidos en universidades o en instituciones públicas o en definitiva investigación financiada con fondos públicos, como ya pasa y es tradición que ocurra, muchas veces ni siquiera hacen una atribución de ese conocimiento, mucho menos pagar regalías. Pero entonces yo creo que en ese sentido la preocupación, sin duda, en la comunidad uruguaya existe, y creo que no lo tenemos resuelta. Esa es la respuesta. No sé si interpreté bien lo que decía Bianca. Sí, sí, pero voy a añadir algunas cosas para que quede más comprensible. Hay excepciones en los derechos de autor, o sea, en el manejo, o sea, tratando en términos de, primero, la atribución tiene que ser hecha, o sea, solo si está, todo lo que mueve el derecho de autor se llama contrato. Hay siempre un contrato para todo. Y allí dice cuáles son las condiciones del contrato. Entonces, pero el derecho al nombre, que es el derecho moral, de quien, de hecho, plasmó, o sea, concretó una invención, porque una cosa es una idea, las ideas no están protegidas por derecho de autor, pero aquello que se volvió o un texto o alguna cosa tecnológica y tal, todo eso tiene que venir con el nombre de los inventores y tienen que ser personas físicas y no personas jurídicas. La persona jurídica aparece también en todo eso. Pero todo el problema, como estamos discutiendo ahora, Daniel, es el completo desconocimiento. Y esto en relación a los repositorios, por ejemplo, es algo bastante sencillo. Casos de esta naturaleza, o sea, que van a generar algún texto o datos que puedan generar patentes, es que no tienen que estar en el repositorio. Esta es la regla básica, como datos, igual a datos, y también toda la cuestión de seguridad, ¿cómo se dice? Soberanía nacional, cosas que puedan tocar la soberanía nacional, tampoco tienen que estar, ¿me entiendes? O sea, entonces, dos cosas. La gente necesita para manejar sus vidas profesionales y personales, tener una formación en derecho de autor. Esto puede ser dentro de una asignatura de metodología de la investigación, como ciencia abierta, principalmente a los chicos jóvenes, como tú bien has dicho, Daniel, es más fácil para los chicos jóvenes pensar en que, uy, esto estará bien para mí, que no la gente ya consagrada y todo, ¿no? Ya muy reconocida. Pero es más o menos eso, espero haberme hecho comprender. Pero yo quiero seguir aquí con las preguntas porque si no el público me matará. La próxima será, ¿cuál es el rol de los repositorios de preprints? Vale, lo hago yo. Y rápido para pasar para el próximo, ¿vale? Tienen un rol muy importante porque hemos visto incluso ahora en la pandemia, porque los repositorios de preprints van a traer más rápidamente la información, el resultado de una investigación. Hemos necesitado mucho de eso ahora en la pandemia, que las investigaciones fuesen conocidas lo más pronto posible. Entonces, ¿por qué entonces la importancia? Pero nadie van a hacer comentarios. No, no, no. El artículo se va a publicar después, o no.
pero es un preprint, o sea, el resultado ya está allí. Pero entonces la gente va a producir malos artículos. No, no, no. Vamos a recordar, la cosa más importante que los investigadores tienen es su mismo nombre. Y su nombre estará asociado a los preprints. Entonces, repositorios de preprints son cosas que están surgiendo por todos lados. Piénselo porque esta es también una salida interesante. ¿Alguien quiere decir algo más? Porque ya que Y han sido los pioneros también, en parte. Sí, o Y han sido, archive, el ¿verdad? archive. Sí, yo amo los físicos. Los físicos son geniales, no tienen tonterías. Bueno, las 6. ¿Existe la opción de copia confidencialidad por solicitud en los repositorios de Silo? Juan. Bueno, yo se la dejaría a Mabel, pero sí, en general... Ay, perdón, Mabel, perdón. En general lo que hacen los repositorios es cuando hay un artículo embargado o que no puede estar en acceso abierto, se presenta la referencia y se genera un mecanismo para vincularse directamente con el autor y solicitarle una copia. Cuando el artículo pasa a estar en acceso abierto, ya pasa a ser visible para todos. Gracias, Sí, Juan. Y perdón, Mabel. Didi, habla. No, que es así, que también el repositorio Colibrí se maneja el embargo. Cuando el autor, que puede ser investigador, puede tener distinta categoría, solicita que por determinado periodo de tiempo ese recurso a texto completo no esté disponible, y no está disponible. Está la opción de solicitar una copia y eso va a depender del autor si se la quiere enviar o no, o va a esperar a que termine ese embargo cuando se libera el recurso al público. Gracias, Mabel. Y una vez más, perdón. Es que No, como por decirlo, favor, yo, por favor. ay, este es Juan. Ahora, a la próxima. Actualmente, EcoInvent Suiza y Quantis Suiza están relevando datos de investigación desarrollados con fondos públicos para desarrollar bases de datos para estimación de huellas ambientales de América Latina. En definitiva, se privatizan datos generados con fondos públicos. La Unión Europea hoy intenta detener esta forma de privatización de datos públicos. ¿Qué solución podría desarrollarse localmente? Después de esta redacción, ¿quién tendrá el gusto de contestar? La pregunta parecería sugerir una respuesta, pero no voy a ir tan lejos. En todo caso, copiar a la Unión Europea, como hemos hecho en tantas otras cosas. Aprovechar otras experiencias para ver cómo la podemos adaptar a nuestras capacidades y a nuestras posibilidades, porque a veces el tema económico puede ser una limitante. Pero bueno, la inquietud está muy bien planteada y creo que en el marco de esto que estamos hablando, de que es necesario profundizar en políticas y en normativas y en iniciativas y programas en estos campos, habrá que tomarlo como un aspecto más a considerar. Gracias, Alberto, me salvaste. La 9. ¿No es más efectivo reservar presupuesto en nuestros proyectos para pagar Open Access? Open Access no, APC, Article Processing Charge. No mezclen Open Access con cosas de pagar, porfa. La idea es justo no pagar, pero para pagar el APC. Yo diría que sí y no. O sea, yo de salida diría que sí y no. Sí, por si acaso, estás seguro que tu investigación puede ser aceptada por una revista que cobra APC y que es bastante importante para ti. Y no, porque yo creo que tenemos que buscar soluciones de
acceso abierto diamante, Daniel. De acceso abierto diamante. Más que nada, o sea, porque seguir pagando a PC, incluso ya hago una relación, que alguien hizo esta pregunta, con el Plan S. Quien no conoce el Plan S ha sido una iniciativa que ha sido creada en el norte, que básicamente es una infraestructura donde las instituciones de todo el mundo dicen que van a adherir al Plan S, adhieren al Plan S y pasan a ser, ¿cómo diría?, financiadora de artículos para que ellos se queden en acceso abierto, en revistas comerciales. ¿Y qué es que a mí me parece el Plan S? Pues a mí con toda, hay aspectos sobre otras cosas que me parece bastante bien, pero el Plan S mismo me parece una idea pésima para nosotros. O sea, porque tendremos que empezar a elegir, los gobiernos tendrán que empezar a elegir a quienes van a buscar la financiación. Y esto entramos en la cuestión de evaluación. Entonces, aquel investigador que está intentando hacerse en la vida los nuevos, que puede que exista alguno que sea absolutamente brillante, nunca tendrá este apoyo antes de que todos aquellos que ya son reconocidos nacionalmente les dé paso. Pero esta es mi opinión. ¿Qué piensan todos aquí? Daniel, ¿qué piensas del Plan S? Pienso que el Plan S es adecuado para, yo no diría los países del norte, sino más bien el norte global, los países más pudientes, porque incluso en países europeos como Ucrania o Bielorrusia, hay una publicación de 2019 de Nazarovets y Skalavan que calculan la fracción, solamente lo que costaría pagar un APC para la fracción que publica Bielorrusia y Ucrania en el Elsevier, y se vuelve inmanejable, se les hace, representa un 15%, si no recuerdo mal, alrededor de un 15% de las publicaciones totales del país. Me parece, yo en algún momento lo contesto porque Bielorrusia tiene un PBI parecido al nuestro, publica un número más o menos parecido de artículos por año como Uruguay, entonces me parece que es un ejemplo bueno. Y le costaría, según el cálculo de estos dos investigadores, unos $300.000 por pago de APC, solo el 15% de su producción. O sea, es inmanejable para nosotros. Hace poco, sé que un investigador uruguayo, que es miembro también de la asociación, Juan Pablo Tosari, hizo un cálculo parecido para Uruguay, y llegó a un número muy, muy similar, alrededor de con un cálculo muy conservador, muy benévolo, alrededor de $300.000 al año pagando APCs muy moderados y siendo muy moderada la estimación de la cantidad de publicaciones que pagaríamos si fuéramos a hacerlo solo a través de APC. Además hay otra cosa, los precios van subiendo. Y cuanto más se estimule, más se estimulará el mercado. Y como sabemos, el mercado estimulado siempre va hacia arriba. Entonces creo que es una muy mala opción para nosotros. Sí, incluso ahora no me acuerdo si Science o Nature cobraron 9.000 euros la submisión. Esto no es la garantía que tendrás tu artículo publicado. Es solo para la evaluación del artículo. Entonces, esto, o sea, o frenamos esta máquina que nos está tragando, que está, es pésima para la ciencia, esta máquina comercial, editorial. O entonces, no tendremos qué hacer. O sea, nuestra salida, principalmente para los países que tienen menos aportes
en la parte de educación, ciencia y tecnología, es la ciencia abierta, por todos los motivos, incluso los presupuestarios. Yo creo que es esto, queremos enseñar al mundo, queremos intercambiar investigaciones con todo el mundo. Y nuestra salida básicamente es la ciencia abierta, diría yo. Pero bueno, ¿alguien quiere hablar más sobre eso? Me encantó tu defensa, Daniel. Tu defensa no, tu crítica. Gracias. Estoy buscando. Bueno, hay una cosa más. Mientras buscas, creo que tenemos que tener muy claro que la transición hacia ciencia abierta puede ser muy cara también. No. Hay una consultoría de 2019 en los Países Bajos que muestran que prevé 3 escenarios posibles. Una que era quedarse quieto, quedarse como las cosas como están. Y eso requeriría, para hacer una transición en 4 años hacia ciencia abierta, entre unos 6 y 11 millones de euros anuales para los Países Bajos. Alinearse con el resto del mundo requiere más inversión, entre 12 y 18 millones de euros anuales por 4 años. Y el tercer escenario, el mejor de todo, que es posicionarse por delante del resto, es decir, llegar a un acceso abierto de alrededor de 90% y con datos interoperables, es decir, estándar FAIR de verdad, se estimó entre 19 y 37 millones de euros. O sea que es conveniente la ciencia abierta, todo esto, pero eso va a salir caro. No, mira, yo creo que sí, que nada es gratis. Un cambio total de modelo cuesta, pero tenemos que pensar en costos-beneficios, para decir de alguna forma. Estamos creando una nueva infraestructura. Por eso estoy diciendo que no tenemos que hacer todo de una vez. Empecemos pequeñitos, aprovechemos incluso las experiencias de otros países para que no tengamos que gastar tanto en todo lo que existe. Hoy en día aprovechamos mucho de los desarrollos existentes. Por ejemplo, tenemos desarrollos dentro de la red, la referencia, que todos nuestros países utilizamos. Entonces, eso es muy, muy importante. Y sí, todo cuesta, pero ¿qué quiero pagar? Quiero pagar una infraestructura económica que no tiene en cuenta la democratización, la inclusión, o quiero pagar por crear una infraestructura incluso de no colaboración, o quiero pagar por una infraestructura que me va a hacer visible, porque para el mundo yo no existo, para que yo pueda intercambiar, para que yo pueda ser una voz y para que yo pueda enseñar a mis nacionales dónde están invertidos los recursos públicos. O sea, volver las cosas públicas es un deber nuestro. Bueno, estoy diciendo nuestro porque yo trabajo para el gobierno. Entonces, yo creo que este es muy importante. Hay una cuestión filosófica, hay muchas cuestiones, pero por supuesto, nada es gratis en esta vida. Solamente mis sonrisas. Y bueno, yo creo que ya hemos llegado al final. Ha sido una conversación increíble. A mí me ha dado un gusto inmenso conocerle, Alberto Majó. Vaya, qué honor conocer. A ti, sí, es verdad. A ti, Daniel, a ti también, querida, que se volvió querida, Mabel. Igualmente, Bianca, un placer. Y muchas gracias, Flavio y Juan, por la confianza en moderar esta mesa tan súper interesante. Gracias a todos, la verdad que fue muy interesante y la verdad que hay muchas cosas para seguir discutiendo. Muchas gracias a la coordinadora, la verdad que nos sentimos muy cómodos en la mesa redonda. Y simplemente para cerrar muy, muy breve,
Uruguay tiene que aprovecharse de los avances regionales e internacionales. O sea, tenemos que avanzar en las reflexiones, como se decía, pero hay vecinos que están más adelante que nosotros en algunas cosas, entonces aprovechemos sus experiencias, y otros más lejanos también, pero aprovechemos las experiencias de la cooperación internacional para avanzar. Daniel, ¿quiere decir adiós? Se quedó congelado, Se me quedó parece. Mabel, di adiós. Sí, yo quiero saludarlos, saludar a quienes participaron también. Un placer estar con todos ustedes y con Bianca. Y gracias por la invitación. Y bueno, yo sigo apostando como creo que todos tenemos que apostar, a la colaboración y a la cooperación para lograr, para avanzar. Y que Muchas quizás gracias. tenemos que hablar mucho con los investigadores para ponernos de acuerdo en algunos puntos que en definitiva queremos todo lo mismo. Sí, El y para avance y la esto, difusión del conocimiento que llega a todos. sí, y para eso llamo a Daniel para decir adiós y para involucrarte en, mira, por favor, queremos todo Uruguay en acceso abierto, ¿vale? Claro que sí. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a todos. Que pasen un buen fin de semana.